Voy a invitarse a que nos pongamos en pie y oremos. Padre Celestial, en nombre de Jesús nos reunimos para honrar tu nombre, para escuchar tu palabra y suplicar que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre al corazón. Que, Señor, no sea solamente la mente lo que trata de entender las cosas, sino que nos muevas a esa relación profunda contigo, una relación maravillosa de gloriarnos en ti, de esperar en ti, de descansar en ti y de obedecerte a ti. Padre, tú haz la obra, porque si tú no haces la obra, en vano trabajamos todos, en vano. Solo tú eres el que puedes ministrar y ayudar a cada uno de los que asistimos a reunirnos y a adorar tu nombre y a aprender tu palabra. Te suplicamos tu dirección, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Una de las cosas que estamos haciendo en estos cultos, en estos mensajes que hemos estado compartiendo, es acerca de las principales doctrinas de la vida cristiana. ¿Por qué? Hoy te vamos a explicar por qué. La semana pasada tuvimos la expiación, ahora vamos a revisar la doctrina de la sustitución. Y posteriormente vamos a ver las demás, son propiciación, justificación, redención, regeneración, santificación y reconciliación. Y vamos a recordar que el propósito de los mensajes de doctrina no son mensajes para ponerlos a ustedes contentos y que brinquen y que lloren. Son mensajes para que su fe esté basada en la palabra de Dios y que podamos salir victoriosos de una vida que se está cada día degenerando más, está echando a perder. Una sociedad que vive el pecado y que lo va llamando como algo normal, ¿verdad? Algo normal. Pues es que así se usa, inclusive las leyes van caminando hacia ese orden, al desorden. Y nadie puede decir ya nada en contra, porque una vez que se establece una ley en contra de Dios, porque la hizo el hombre, pues va a ser motivo de persecución o de cárcel o de multas administrativas. Nosotros no estamos aquí para rendirle culto al hombre y siempre tenemos que obedecer a las instituciones, al gobierno, siempre y cuando no contravenga la palabra de Dios. Podemos obedecer y vamos a obedecer en todos los sentidos, pero cuando algo va en contra de Dios, no lo vamos a hacer. Al menos Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ni Jesús lo hizo. Y entonces yo quisiera que pensáramos ahora en la doctrina de la sustitución. Cuando uno no capta las verdades bíblicas, uno se queda con las emociones de los cultos, las emociones de las alabanzas, y cómo me llegó, me gustó eso que dijo el pastor. Pero no tiene que ser así. Tiene que ser, entendí lo que la palabra de Dios dice y voy a vivirla. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y no la hace, ustedes saben todas las imágenes bíblicas que Jesús puso, que no van a ser aceptados al reino de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad, pero también una oportunidad muy bonita de escuchar la palabra de Dios y leerla en casa, a lo que les sigo animando. Si ustedes, algún pasaje no les queda muy claro durante el mensaje, ustedes tienen la tarea de ir a su Biblia en la casa y leer más y más, más, y decir, Señor, muéstrame lo que no veo aquí. Esto lo tenemos que hacer todos los cristianos. John Stott hace la pregunta: ¿cómo puede el santo amor de Dios llegar a algún acuerdo con la impía falta de amor del ser humano? O sea, ¿cómo Dios santo, un Dios perfectamente puro, puede llegar a relacionarse con nosotros y en su amor sacarnos adelante, que no vayamos a la condenación? Sabemos que la paga del pecado es muerte y sabemos que ninguno de nosotros es inocente de culpa, porque todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo le hace Dios para que su amor combine con nuestro desamor? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cristo, nuestro sustituto. O sea, ¿cómo es posible? Pues vamos a ir descubriendo poco a poco. Sustitución significa que una persona ocupa el lugar de otra.
especialmente con el fin de sufrir su dolor y dejarla libre de esto. Ustedes piensen en esto. ¿Qué es la sustitución? Pues es que una persona sustituye a la otra y se pone en su lugar, y entonces, en vez de sufrir, el que tenía que sufrir, sufre el que no tenía que sufrir. Y la Biblia habla de esto también, que el justo murió por los injustos. ¿Y cuál es el propósito? Llevarnos a Dios. Si algo quiere la sociedad actual, es vivir bien, placenteramente. Deja que fluya. Doctrinas orientales que se están permeando en una sociedad occidental, dice, deja que fluya. Tú si sientes eso, deja que fluya. Y cuando lo que estás haciendo lo estás sintiendo muy agradable, pero había que preguntarnos, ¿es voluntad de Dios? ¿Le agrada a Dios eso? Bueno, la gente no se preocupa ya por eso. La sociedad, con que me guste a mí, aunque no le guste a las personas, y yo voy a hacer lo que yo quiera porque no le hago mal a nadie. Exactamente la relación que está fincándose ahora son relaciones donde la doctrina de vida es humana, donde es científica, donde es holística, donde buscan el placer y que todo el mundo se sienta bien. De tal forma que si a alguien lo molestan diciéndole algo acerca del pecado, puede inclusive reclamarte ya con autoridad y decir, no me esté usted acosando religiosamente porque lo puedo demandar. Esto es una realidad. Entonces, en la iglesia tenemos el mismo peligro de irnos haciendo como el mundo. Sin embargo, Jesús dice que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Y nuestro Rey es el Señor Jesucristo, por sobre todos los reyes de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿qué tanto es nuestro Rey? ¿Qué tanto de veras le hacemos caso? Bueno, Dios dice una cosa, y si Él es el Rey, lo obedezco, ¿verdad? Y temo lo que Él diga, no lo que diga la gente. La gente va a decir muchas cosas, pero la opinión de la gente no me va a salvar. Me va a salvar solamente Cristo. Y Cristo tuvo que hacer, ponerse en nuestro lugar, porque nosotros necesitamos esa ayuda que nadie puede hacer por otro. Muchas historias. Si un niño tiene cáncer, la mamá está dispuesta a dar su vida por él. No, yo quiero que me enferme yo, Dios, no el niño. Y son dispuestos en realidad a hacerlo también, obviamente los padres varones. Están dispuestos a hacer todo el esfuerzo para que una persona de su familia muy querida quiera sustituirlo. Sin embargo, no se puede. Muchas veces no se puede, otras veces sí. Moisés estuvo dispuesto a que su nombre fuera borrado, fuera borrado del libro de la vida, de ese libro que Dios había escrito, para que su pueblo fuese perdonado por haber hecho y adorado a un becerro de oro. Éxodo 32, 30 al 35. Voy a tomar la Biblia, ustedes lo pueden ver en su Biblia. Éxodo 32, versos 30 al 35. Y vamos a ver cómo Moisés intenta sustituir el pecado del hombre y ponerse en lugar del pueblo y decir ahí, quítame la vida si es necesario a mí, bórrame del libro de la vida. Vamos a ver ahí, 32, 30 a 35, dice así. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, que ese pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó
Aarón. ¿Qué quiso hacer Moisés? Que no les pase nada al pueblo. Quiso sustituir al pueblo que había pecado. Recuerden ustedes que Moisés no pecó porque estaba arriba en el monte y estaba recibiendo las tablas de la ley, estaba con Dios. Y Josué estaba allá al pendiente, cerca. Entonces ellos no se involucraban en esto. Por eso él se sentía limpio de pecado. Y en su limpieza, en su sensación de limpieza, él quería que la carga del pecado que había hecho el pueblo de Israel cayera sobre él, aunque le quitara su nombre del libro que había escrito. No se pudo, porque el ser humano no puede salvar al ser humano. Y Dios le dice, va a haber justicia. Y hubo castigo. Entonces noten ustedes cómo con Dios uno tiene que andar bien claro qué dice Dios y lo voy a hacer. Inclusive, aun si es uno de nuestros hijos, que quiere hacer lo malo, y uno a veces como padre se le mueve el corazón y dice, pues, si tú lo quieres hacer, no es posible dar permisos, queriendo dar permisos. Entonces vamos a ver a Pablo también. Pablo también intentó hacer lo mismo. Vamos a ver Romanos 9, del 1 al 5. Fíjense cómo Pablo, que conocía también la palabra de Dios, conocía perfectamente el Antiguo Testamento, puede también mencionar este deseo. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el verso 3, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. O sea, Pablo dice, yo también quisiera, pues, ser como un maldito, sufrir el castigo y la separación de Dios, con tal de que Cristo salve a mi familia, a mis hermanos, a mis parientes, según la carne. Ellos tienen todos los beneficios. Fíjense que el pueblo de Dios, judío, conocía todos los beneficios de la ley, pero algo que tenemos que considerar mucho en la vida son dos palabras. Una, el conocimiento, y dos, la relación. Cuando yo digo que conozco a Dios, claro, puedo citar la Biblia, puedo saber dónde está, puedo mencionar aquí y allá, y yo puedo tener mucho conocimiento. Pero el problema es la relación que tienes con Dios. Número uno, con Dios, porque puede ser que conozcas mucho de Dios, pero no trates con Dios. No dejas que Dios te hable. No dejas que Dios te instruya. No dejas que Dios te corrija. Mucho menos puedes dejar que Dios te redarguya, te acuse cuando estés haciendo algo malo. Y eso a veces no se vive. ¿Por qué? Porque las iglesias se están volviendo permisivas. Se están volviendo poco directas en cuanto a decir el mensaje. Dice aquí, pues, su palabra, que él desearía, por amor a sus hermanos, ser anatema. Porque conocían bastante la ley, pero estaban pecando. El peligro de la iglesia actual es el mismo. Pueden conocer la Biblia muchas personas, y ahí están los mensajes, uno y otro, y otro, y otro, pero ¿qué tanto aceptamos tener una relación con Dios cuando Dios te dice, perdona? Y dices tú, no lo aguanto. Cuando la Biblia dice mensajes directos, o por ejemplo, maridos amen a sus esposas,
pero es que usted no la conoce. El mandamiento de Dios es amar a la esposa, como Cristo amó a la iglesia. Si un marido no ama a su esposa y se dice cristiano, conoce la Biblia, pero no la obedece, no hay una relación. Y así a la esposa, respeta a tu marido. Y pues ahí podemos ver muchos ejemplos de mandatos del Señor para que nosotros obedezcamos claramente. Pero ¿qué es entonces el conocimiento y qué es la relación? La relación es, yo siento tanto afecto que no haría sufrir más a nadie porque sufre. Entonces, Pablo quiso tener las dos cosas. Conocía también a Dios, que dijo: te conozco, Dios, estoy dispuesto a ser apartado de tu presencia con tal de que perdones al pueblo. Abraham ofreció en sacrificio un cordero que Dios le proveyó en sustitución de su hijo Isaac. Y aquí vamos a empezar a ver. Abraham está dispuesto a entregar y obedecer a Dios. Y en Génesis 22:13, entregarle a Dios su hijo en sacrificio, como se usaba en su cultura misma de donde él provenía. Y aquí en Génesis 22:13 podemos ver cómo Dios provee. Dios sustituye a su hijo por un animalito que es un cordero. Dice aquí en Génesis capítulo 22, verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La sustitución dice: ofreció el carnero en lugar de su hijo. Bueno, tuvo que haber sacrificio. La obediencia implica sacrificio. Cuando alguien quiere obedecer a Dios solamente cuando le va bien, no está entendiendo el mensaje de Cristo. Obedecer a Cristo no es cuando no tienes sueño, no es cuando no tienes hambre, es cuando te sobra el tiempo, es cuando... No, eso no es obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo es cuando te es fácil y cuando te es difícil. Cuando te es difícil está implicando ya un mayor esfuerzo, que puede ser un sacrificio, como la Biblia enseña: ofreció nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrézcanse ustedes en sacrificio. Y de nuevo vuelvo a lo mismo: la iglesia no está llamada a ser cómoda, está llamada a ser obediente de manera cómoda o de manera incómoda. Abraham iba a entregar a su hijo Isaac porque quería obedecer a Dios. Ustedes saben la historia de Abraham, Isaac, de Sara. Pues Dios vio su obediencia y dijo: va a haber justicia, va a haber sacrificio, pero no va a ser tu hijo. Lo sustituyó. De ahí dice la palabra que vio a un carnero, ahí lo vio, trabado, y fue y lo agarró y sacrificó al carnero. Muy bien. Isaías 53, que es el pasaje que leímos, vamos a leerlo y vamos a tratar de ver de manera no tan profunda, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero usted lo puede leer en casa una y otra vez y deben de leerlo. Isaías 53 empieza el verso 1 y es el pasaje que muchos han dicho: este es el pasaje que habla de la sustitución de manera más clara. Y vamos a ver cómo se predice desde antes, desde los tiempos de Isaías. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hace una pregunta así como: ¿y quién podrá creer? En los tiempos en que el pueblo de hebreo no podía creer, era un pueblo idólatra. Isaías es un profeta que habla acerca de la idolatría y del pecado del pueblo de Dios. Y dice: ¿habrá alguien que pueda creer?
En la iglesia pasa lo mismo. ¿Estaremos escuchando el mensaje y lo estaremos queriendo llevar a la práctica? ¿O estamos viniendo al templo para que Dios apruebe nuestros malos actos, pidiendo su bendición sobre nuestra desobediencia? Y todos nosotros sabemos en qué estamos desobedeciendo. Porque cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos el pasaje este o aquel, decimos, estoy fallando en eso. Y cuando Dios está hablando a ti, no está hablando para que solamente lo oigas y digas, Señor, pues tú me conoces. No, está diciendo, obedece. ¿Quién ha creído? Verso 2. Si hubiera cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No va a tener una apariencia gloriosa, poderosa. No va a tener esa personalidad que impacte, como eran los reyes, que se vestían de las mejores ropas y además portaban cosas como anillos, coronas, y se identificaban, ese es el rey. Jesús no apareció así. Cuando aparece Jesús y se aplica a Jesús, apareció sin hermosura, sin atractivo, para que lo desearan. Y hasta con desprecio decían de Jesús, ¿qué acaso este no es hijo del carpintero? ¿No es hijo de María? Y conocemos a toda la familia de él, sus hermanos y sus hermanas. No tenía nada absolutamente. El verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué es la acción que hicieron con Jesús? Hacerlo un lado. ¿Cuál es la opinión del mundo para Cristo? ¿Y cuál es la opinión del mundo para el pecado? Pues son muy diferentes. Tú invitas a una persona a leer la Biblia, a orar, a estar meditando en su palabra en tu casa, invítalos a tus vecinos y verás cuántos van a ir. Pero ¿cuántos van si se les invita a otra cosa que es placer, que trae bendición, que trae dinero, que trae gozo, que trae euforia? ¿Cuántos van? Inclusive si cuesta. Aún para la iglesia nos medimos. Nos medimos. Pero cuando alguien va a hacer algo de lo que nos gusta hacer, cuesta tanto. No, de todo modo quiero. Vale tanto, de todo modo quiero, no pasa nada. Voy a pedir aunque sea, donde sea y como pueda, pero voy a cubrir el costo. Y para las cosas de Dios, mucho menos. Despreciamos a Jesús. Cuando dice escondemos de él su rostro, de él nuestro rostro, es que si le volteamos la cara, no quisimos que ni nos viera, ni queríamos verlo. 4, versículo 4. Ustedes noten ahí, vamos a empezar a ver el primer versículo de sustitución. Cristo es nuestro sustituto. En profecía, antes de que pasara, se está diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros vivimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Noten ahí cómo nos sustituyó. Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y todavía dijimos, pues ¿por qué le pasó eso? Él tenía el poder para no sufrir. Entonces no es Dios. Algunos dijeron, si eres de veras quien dices ser, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Así hay personas que no comprenden que la muerte de Jesús, de ese siervo de Dios que está profetizado desde Isaías, iba a ser en el lugar de los que estaban ahí, que éramos pecadores. Él estaba muriendo en lugar nuestro, estaba tomando nuestro lugar. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez, Él está sufriendo por nosotros, pero no sufre para que digamos, nos enseñó a sufrir, nos enseñó a morir. No, dice ahí,
por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí hay dos maneras principales de decir por su llaga fuimos curados. La primera es la que voy a decir. Piensan que si yo estoy enfermo de diabetes, de hipertensión, de cualquier cosa, le puedo decir a Dios: Señor Jesús, tú sufriste mis enfermedades, en tu nombre te pido que me sanes. Y luego todavía dice en tu hermano: soy sano por la sangre de Cristo. Así lo dice Isaías. Decirlo es fácil, que se cumpla es diferente. Hay personas que han creído eso y todos han muerto, no se han aliviado. Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Dios será mentiroso? ¿O estaremos interpretando mal la Biblia? Yo creo que estamos interpretando mal el pasaje. La Biblia nos está hablando de la enfermedad principal, voy a explicar todavía más, que es el pecado, y nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Ahora, por favor, noten que las enfermedades físicas tienen que ver con el pecado. Voy a repetir: las enfermedades físicas muchas veces repercuten a causa del pecado. Algunas tal vez no. Pero una persona que toma mucho, una persona que duerme poco, una persona que ama el dinero con todo su corazón, una persona que nada a lo extremo, que juega a lo extremo, ¿qué le va a pasar? Muertos en el boxeo, muertos en las canchas, nomás caen. Bueno, ¿por qué? Porque a veces exageramos la dedicación a las cosas materiales. Bueno, una persona que come demasiado también va a tener problemas de enfermedad. Entonces, es Dios. Ahora, hacemos las cosas mal y ya le decimos a Dios: sáname. Una persona que miente empieza a tener angustia cuando se están acercando las situaciones y las consecuencias, es ansiosa. ¿Y qué? Ahora, sáname, libérame de esta enfermedad. No es el sentido. Todos nosotros, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, y vuelve a decir aquí: mas Jehová, ¿qué dice? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, el Mesías, esto que estamos leyendo, todo eso se cargó sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Y esto concuerda con la explicación anterior, que no solamente estamos hablando de enfermedades físicas, sino del pecado. Verso 7: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado delante del matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Una manera de no fallar. Él no discutió, él no argumentó, él no dijo: los pecados son ellos. No, él quedó callado como un cordero, exactamente, no dijo nada, y él cargó nuestra culpa. 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué fue herido? Por la rebelión, por nuestro pecado. Otra vez él está sufriendo lo que nosotros deberíamos de sufrir. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos pues su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús es el Mesías, el siervo de Dios, está prediciendo Isaías, y en él no hubo ningún engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios tiene un plan y dice: él va a ser Jesús quien le sustituya por sus pecados. Pero aún así, cuando alguien queda en él,
entonces vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Dios va a prosperar lo que hace y lo que nosotros hacemos. Aunque verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Termina diciendo el verso 12, que es: por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, sabiendo otra vez, él siendo el sustituto de nosotros, él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, este salmo está diciendo, Cristo murió para salvarnos. Bueno, es un acto que nadie, ningún ser humano puede hacer. Y eso lo hizo por los que queramos creer en Él. Lo hizo por todo el mundo. Pero el que cree en Él es el que hace efectiva esa salvación. El que no cree en Él no va a ser en automático. No. Hay algunos pasajes ahí que están donde se cumple Isaías 53:4, en Mateo 8, 14 al 17. Como Jesús ahora lo dice Mateo capítulo 8, 14 al 17, y se cumple lo que dice Isaías 53:4. Fíjense. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su manto, y la fiebre la dejó, y él se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y cuando Jesús aparece, el cumplimiento de la curación de enfermos sanados de demonios, dicen, ahí está, se cumplió Isaías. Entonces uno tiene que confiar en Dios, es decir, ya no hay duda de que Jesús es quien dice ser el Mesías. Lo creo, porque la Biblia dice que sanó a todos los enfermos. Donde tenemos ahora ya que tener cuidado es cuando alguien nos ofrece por dinero sanidad, por ofrendas, por oraciones. Cuando alguien pide dinero como ofrenda para sanar a alguien, eso no es de Dios. Jesús nunca pidió dinero. Él dio su vida por nosotros y nosotros hacer ningún pago. Fue por gracia. Tengamos cuidado con eso. Porque inclusive algunas iglesias judaizantes enseñan que hay que redimir al primogénito de la familia, y eso es algo que se redime con dinero. Bueno, eso no tiene que ver con Dios. Otro pasaje que se cumple, voy a pasarme a Mateo 8, 14 al 17, se creen ya, ¿verdad? A Pedro, primera de Pedro 2, 22 al 25. Como el apóstol Pedro es otro autor de la Biblia, dice que lo que Jesús está predicho de él en Isaías se cumple. Isaías 53:6, ya lo leímos. Segunda de Pedro 22 al 25 dice así: el cual no hizo pecado, ensayó engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía en maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sustitución: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Verso 24 enseña que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Bueno, ahí está claro.
Pero estamos llegando al área del compromiso del ser humano, de los creyentes. Y quiero decirles que permitan que el Espíritu Santo haga la obra en sus corazones. El Espíritu Santo está en todo lugar, los acompaña, está en su cuerpo, cuando han aceptado a Cristo, viven ustedes. Entonces el pastor no tiene que estar cuidando lo que hacen, lo que dicen, No, es el Espíritu Santo al que le tienen que dar cuenta. Cuando ustedes están en cualquier otro lugar fuera del templo, ustedes, dice aquí, que debemos, y yo también, vivir de tal manera que ya no estemos pecando. Ahora, el pecado nos acusa. El pecado, tenemos aquí como una conciencia del Espíritu Santo que dice: algo está mal lo que estás haciendo. En el verso 25 dice así, no, en el 24, perdón: para que vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Ya estamos muertos al pecado. A cualquier cosa que sea pecado, deséchala. Cristo está dando la fuerza para desecharla, y Él es sana. Pero si me sana, es para que ya no siga pecando. Entonces, entremos en esta reflexión. Si una persona dice que es cristiana y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando, solamente asiste al templo y combina las dos maneras de vivir, ¿ustedes creen que es cristiano? La Biblia dice que no. Entonces, ¿qué necesita hacerse? ¿Convertirse? Bueno, pero es que yo creo que así me enseñó mi mamá, o mi papá, o el pastor. No, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Esto es pecado? Sí, a ver, vamos a leer la Biblia. Y leer la Biblia, entonces estamos sustituidos en la muerte por Cristo, para que ya vivamos sin participar del pecado. Ustedes ven en su casa Hechos 8:30 al 35 acerca de Felipe, cómo usa un pasaje de Isaías, está viendo el eunuco, el etíope eunuco, y cómo ellos llegan a conocer a Cristo, pero especialmente el eunuco es bautizado en el camino porque se convierte. Entonces podemos concluir en esta primera parte del pasaje, en esta primera parte de Cristo nuestro sustituto, podemos concluir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean la importancia del mensaje. Veamos que Cristo murió por nosotros. Cristo sustituyó su vida por la nuestra. Él murió por nuestros pecados, no tenía ningún pecado. Entonces yo puedo ver aquí cómo en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el verso 14: y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces aquel verbo que era Dios, entonces Él está tomando forma de hombre y nos enseña que Él está lleno de gracia y de verdad. Entonces, si Jesús es Dios, porque es el verbo, por lo tanto Jesús muere en nuestro lugar, y de esa manera Jesús, siendo Dios, satisface la única forma de ser perdonados. Fíjense qué importante es esto. Cuando yo digo Cristo es mi Salvador, estoy diciendo Cristo murió en mi lugar como Dios, y entonces Cristo paga el pecado, paga la muerte que yo merecía, y Cristo es Dios muriendo en nuestro lugar. En la segunda persona de la Trinidad, Dios no muere Cristo siendo hombre y Dios. Pero el Padre está vivo, el Padre está ahí ejecutando su justicia, y Cristo está ejecutando su amor por nosotros. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, quiero leer, porque aquí nos enseña cómo Jesús llegó a ese punto. Filipenses 2, 5 al 8 dice: ahora nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a ser como Dios ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. Cristo muere en nuestro lugar. ¿Y cuál es el resultado? Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús muere, sí, pero resucita. Y Él ascendió a los cielos. Él está glorificado. Él no está sufriendo ya. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por lo tanto tenemos que responderle a Él. La iniciativa de nuestra salvación provino de Dios, porque Dios es santo y amoroso. No es que yo quise ser cristiano, no es que voy a ir al templo, no es que yo me esforcé. No. Cuando alguien quiere tener tranquilidad por el esfuerzo que hace, es en vano, porque el único sacrificio que Dios acepta para expiación del pecado, para cargar nuestras culpas, es lo que Él hizo por nosotros. Y por lo tanto, no lo anoté, lo tienen ahí, lo escuchen, no lo tienen. Esto aumenta nuestra seguridad, aumenta nuestra obediencia, aumenta nuestra humildad, porque nosotros mismos no podemos hacer nada para nuestra salvación. Entonces, si yo creo en Jesús, lo que le debo a Él es mi vida, se lo doy a Él. Él me salva, pero me salva para que yo viva para Él, para que le crea a Él, para que sea humilde delante de Él, y para que si Él ordena, yo obedezca. Si su palabra me dice, ama, yo amo. Si su palabra me dice, apártate de eso, me aparto. Porque Él es el único que va a morir por mí. Él es el sustituto en mi lugar. Yo no voy a morir eternamente, pero necesito vivir para Él desde ahora y hasta la eternidad. ¿Entendido? Esa es la parte nuestra. Por eso la iglesia llama a una conversión. Pero una conversión que no es solamente una decisión ya, de un día, sino es toda la vida. Una vida de santidad, una vida de obediencia. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, pensemos por un momento, ¿por qué causas Cristo murió por mí? ¿Qué hice yo mal? Y cuando usted se dé cuenta y usted le pida perdón, Él se lo va a perdonar. ¿Pero qué le va a decir? Ya no sigas pecando. Les invito a ponerse en pie. Les invito a orar. ¿Ven? Padre, en este momento, te damos gracias, Señor Jesús, porque Tú tomaste nuestro lugar, Tú nos sustituiste en esa cruz. Nosotros deberíamos estar ahí, pero no, Tú estás ahí, Señor Jesús, en ese tiempo de juicio, cuando el Padre tuvo que cargar toda su justicia. No fue sobre nosotros, sino fue en su amado Hijo. Fue para nuestra salvación. Y Padre, queremos suplicarte que esta enseñanza traiga a su corazón fe, para no enrolarnos en las cosas del pecado que este mundo cada día más y más está anunciando y proclamando como cosas buenas. Danos fe, Señor, enséñanos a apartarnos y a gozarnos en tus caminos, porque nuestro fin no es vivir en la tierra, sino pasar por la tierra y un día estar en tu presencia por la eternidad. Te rogamos, Señor, que nuestras vidas reflejen tu vida, que nuestras vidas reflejen lo que tú has hecho para que otros más crean en ti, por la palabra que les vamos a decir y por la vida que les mostramos. Pues gracias por tu misericordia, por tu bondad, siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.